Buenas noches a todos y a todas. Regresamos un jueves más con Esto no es lo que esperabas. Es nuestra séptima edición. Nos acercamos poco a poco a los 2 meses de emisión, de grabación, realización y emisión de este programa, en el que hoy, por cierto, va a ir todo, casi todo concatenado, porque hablaremos de robo y atraco, en los que habrá también robos de arte. Nos aproximaremos a una película en la que aparecen artistas durante los años 20 del siglo pasado, y entre ellos está Dalí, que será protagonista de nuestras historias peculiares, y también una especie de robo, no sabemos qué sucedió, desaparición de arte relacionada con el magnífico pintor onírico catalán. El soliloquio ya veremos de qué va. Os recuerdo, como siempre, que los lunes podéis escuchar el último programa, además de todos los demás, ¿no? Pero el lunes colgaremos este último programa en iVoox y Spotify. Y también ese día, el lunes, tendréis en mi web personal la recopilación de referencias y propuestas que hacemos en este programa cada semana. Sin más, vamos a arrancar una nueva entrega de Esto no lo que esperaba. Bienvenido y a disfrutar. Arrancamos, como es habitual, siempre Esto no es lo que esperaba, con Por lo Criminal. Lo hacemos de la mano de mi compañero, amigo, como siempre digo, con todas las personas que también hacen este programa, que son esenciales. Mi compañero y amigo Rafa Fernández, periodista y criminólogo. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? Pues aquí estamos una semana más para hablar de criminología por segunda semana consecutiva. Recordamos, antes de empezar, no vamos a hablar de delitos de sangre, sino de otro tipo de acto criminal. En este caso, son atracos que no tienen por qué ser solo atracos. Es decir, hay distintas vertientes. Rafa, dale tú. Sí, bueno, ya habíamos avanzado, ¿no? La semana pasada que íbamos a hablar de ese tipo criminal que también pues genera ciertos casos, ¿no? Muy fascinantes en alguna situación. Y bueno, si se acuerda, días atrás teníamos una conversación y me decías, pero bueno, ¿cómo que me dices que robos y atracos? Pero eso no es lo mismo. Entonces, bueno, creo que primero vamos a poner unos pequeños conceptos que sabes que siempre pues, nos gusta ser didácticos y dejar alguna situación. Y entonces, sabemos que realmente lo normal, tú decías, es un poco lo lógico, ¿no? Coloquialmente, cualquier sustracción de propiedad privada decimos, me han robado, ¿no? Nos han hecho un robo, ¿no? Pero bueno, siendo más estricto y también viendo la diferenciación penal, hay que diferenciar, ¿no? Porque el robo se produce cuando hay una fuerza o violencia contra las cosas o los objetos inmuebles, ¿no? El típico caso, tiran una piedra contra la ventana y entran por ahí y nos roban en casa, o fuerzan la cerradura, ¿no? Eso sí es un robo, pero después hay otros tipos que son diferentes. Por ejemplo, el hurto es cuando hay un despiste digamos, de la víctima, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, hemos dejado esa ventana abierta y por ahí se han colado los cacos y se han llevado diversas pertenencias. Eso sería un caso de hurto, porque no tengo que ejercer esa fuerza contra las cosas. Y después los atracos, que será lo que más vamos a ver en esta ratito que estamos aquí contigo y después con los espectadores, pues el atraco es cuando si hay una violencia de intimidación contra las personas, ¿no? El tipo de caso en el que pues, te sacan un arma blanca por la calle y te roban la cartera, ¿no? Ahí hay una amenaza contra la persona, ¿no? Entonces, como ves, son situaciones diferentes que están dentro de este tipo en el que vamos a entrar hoy, ¿no? Aunque, bueno, en realidad, como ya veremos viendo, pues vamos a ver
estos grandes situaciones de asalto a bancos, incluso a esos robos de arte, ¿no? Que también han sido muy conocidos. Y bueno, creo que esta se va a disfrutar porque va a tener muchas referencias seguro cinematográficas y tal que poder insertar porque bueno, son situaciones que son muy propicias, ¿no? Para ser llevadas al cine, a las series, etcétera, ¿no? Efectivamente, nos vamos con algunos de los casos más famosos del mundo. Eh, Rafa se ha quedado con el último siglo, porque claro, no vamos a hablar de la diligencia del lejano oeste, ¿no? Y vamos a empezar eh, al comienzo, valga la redundancia, de la primera década del pasado siglo. Nos vamos a 1911. Sí, bueno, aquí como son muy, tú sabes que nos gusta ser ir por libre, somos un poco espíritus libres, que si lo normal, haber buscado 10, ¿no? Bueno, pues nosotros como no somos supersticiosos, pues hemos buscado 13, sin ningún 12 más tipo 1. de, 12 más 1 que sin, diría Ángel Nieto. sin ningún, efectivamente, ningún tipo de sentido. Y bueno, ahora te ponía eso, ¿no? Como un siglo de robo y atraco, pues realmente ahora vamos a ir desde 1911, que quizás hemos buscado una cosa, una situación emblemática, ¿no? Yo creo que algo que tendrán todo el mundo en mente, pues creo que nos vamos casi hasta 2015, 2016, ¿no? Y bueno, sí, quería hablarte del robo de la Mona Lisa, ¿no? Que quizás fue uno de los se ha hablado, ¿no? Como el mayor robo de arte del siglo XX, que eso yo le voy a poner bastantes matices, después lo veremos con otro caso. Pero bueno, pasa el 21 de agosto de 1911, cuando Vincenzo Perugia, ¿no? Que era un trabajador del Museo del Louvre, pues bueno, se vistió con una de las batas blancas, ¿no? Que tenían los empleados del museo y bueno, consiguió pasar desapercibido y sacó el cuadro, ¿no? Con toda su Tranquilidad. capacidad, diríamos, delictiva y se llevó, bueno, uno de los cuadros más emblemáticos, ¿no? Como es la Mona Lisa, la obra maestra, ¿no? De Leonardo da Vinci, ¿no? Un individuo que no se sabe muy bien si lo hizo por patriotismo, que el individuo era italiano, igual que Leonardo. Es una de las teorías, y otra teoría es que a través de un ciudadano de nacionalidad argentina, pues estaba haciendo un trabajito de robo para un falsificador. El falsificador era, no tengo aquí ahora la nacionalidad, francés creo que era precisamente, para realizar copias, ¿no? de la Gioconda. Hay que decir que eh, eh, Perugia fue condenado a un año y 15 días de cárcel, aunque se redujo esa pena a 7 meses y 9 días. Dicho esto, hay dos opciones. El robo de la Gioconda, en realidad hay una, ¿no? El robo de la Gioconda es el título, una película franco-italiana que se hizo en 1966, pero que no cuenta esta historia, sino que a partir de esta historia monta otra totalmente distinta, pero con el robo de la Mona Lisa como trasfondo, ¿no? Y ahora sí, en 2006 se hizo una película basada en los hechos reales que hemos contado, que ha contado Rafa, y que está titulada de igual forma que la otra, ¿no? El robo de la Gioconda. Yo me quedaría con esta última, de 2006, es un telefilm, no lo he visto, pero supongo que será más interesante porque está directamente relacionado, no es una transcripción audiovisual, ¿no? de lo sucedido, no es aquello de inspirado o basado, ¿no? Sí, directamente es la historia contada, ¿no? en el cine. Nos vamos al segundo caso y avanzamos bastante, ¿no? En el tiempo. Sí, hemos querido buscar pues también, bueno, que sean situaciones emblemáticas, ¿no? Y yo creo que estén también muy en la mente de la gente, ¿no? Eh, Fíjate que llegamos a 1963 y tres y es el famosísimo, ¿no? Asalto al tren de Glasgow, ¿no? Cuando en cuestión de 15 minutos, 15 ladrones, pues desvalijaron el ferrocarril que transportaba el dinero de los de bancos eh, situado entre la capital escocesa, ¿no? Glasgow y Londres, ¿no? Se hicieron con hasta 120 sacas con 2,6 millones de libras de la época, ¿no? Fue el 8 de agosto de 1963 y también, bueno,
un caso muy, muy conocido. Y bueno, digamos, esta variante, que siempre vamos a buscar por variantes diferentes y tal, que son los asaltos a trenes, ¿no? Tú hablabas antes de los asaltos a diligencia y bueno, pues los trenes pues también fueron damnificados, ¿no? En estas actuaciones de los malhechores, ¿no? Durante una buena época. El cerebro de la operación fue Bruce Reynolds, y fueron los mayores atracadores, ladrones, o protagonizaron el mayor robo, porque no fue un atraco, lógicamente, el mayor robo ferroviario del siglo XX. Esos 2,6 millones de libras equivaldrían a 46 millones de euros actuales. O sea, la cifra es importante. Yo con ese dinero haría cositas. Tenemos también referencias cinematográficas, porque en 1967 apareció El Gran Robo, película británica. Es un título que vamos a ver luego más adelante, si no recuerdo mal, repetido para otra historia. Y en 2013, más reciente, la BBC, que para mí es probablemente la mejor cadena pública europea, la BBC, estrenó Asalto al tren de Glasgow. No se complicaron mucho con el título. Es una miniserie de solo 2 capítulos, ¿vale? Por si alguien tiene curiosidad y lo quiere buscar. Y nos movemos de una década a otra, pero sin cumplir los 10 años. Sí, en 1972, que vamos a ver que en esta década hubo varios casos muy, muy importantes, pues se produjo el robo del United California Bank. Este caso, claro, ya era, muchas veces son delincuentes profesionales que llevan toda su vida, digamos, en este mundillo digamos, de lampa, como se diría, seria, y claro, buscan su gran golpe, ¿no? En este caso, bueno, era Amil Dincio, ¿no? Un delincuente profesional de Ohio, y bueno, reunió una banda de 6 ladrones y bueno, alquilaron una casa, ¿no? En la ciudad, planificaron bastante bien el golpe. Eso sí, fíjate que es lo que utilizaron, ¿no? Dinamita, ¿no? Que no es que fuera nada así muy, muy sutil, ¿no? Sino ahí con dinamita, también que lo que habría en la época. Y bueno, robaron millones de dólares en efectivo y también, bueno, objetos de valor, ¿no? Porque siempre hay que tener pensado que en los bancos, pues no solo hay dinero, sino que mucha gente, pues en cajas de seguridad, etcétera, pues deja otras propiedades que también pues, son muy valiosas, que después muchas veces al marcar la tasa de lo que se ha perdido, pues claro, aumenta mucho el valor porque mete cualquier collar de diamante, cualquier cosa, pues tiene un valor que aumenta muchísimo, ¿no? Lo que es el robo. Es curioso porque los policías, la policía estadounidense, no sé si fue la estatal, no me he fijado si fue la estatal o cuál, detuvo a los ladrones porque se ofrecieron sumas importantísimas a un taxista para que lo contara, ¿no? Se ve que este hombre había visto o cualquier historia. Se llevaron 58 millones de dólares actuales, lo cual sería, según está la moneda hoy en día, pues no sé si unos 50, entre 54 y 56 millones de euros, porque como ahora el dólar está más alto. Fíjate, hemos pasado, Rafa, por 3 países ya completamente distintos. Hemos ido de Francia a Italia, nos hemos movido por el sur de Europa, de repente hemos saltado a Estados Unidos y volvemos enseguida a Europa y volvemos al que ha sido punto de inicio como país, no como ciudad. Sí, en 1976, entre el 16 y el 20 de julio, aquí varía un poquito más la fecha. Pues yo creo que este es uno de los casos, yo creo que seguro que te ha gustado, ¿no? Los apuntes que te he dado, porque ahí tiene muchas cosas curiosas, ¿no? Es el caso del banco de la Société Generale de Niza, ¿no? Organizado por Albert Spagliari, y fue, la verdad, otro espectacular de esos robos del siglo, ¿no? Como tú comentas, muchas veces todo es el atraco del siglo, el robo del siglo, pero es verdad que este pues sí tuvo bastante elementos curiosos, ¿no? Porque él y sus compiches construyeron durante 3 meses un túnel en la alcantarilla, hasta que le llegó a la pared subterránea o sea, por la pared subterránea del banco y tal. Y bueno, consiguieron entrar, se llevaron unos 60 millones de francos en efectivo. Y lo más curioso que se cuenta es que pusieron, bueno, también hubo bonos, bienes, otro tipo de cosas, ¿no? Y dejaron encima un lema puesto en las paredes, ¿no? Lo de sin armas, sin violencia, sin odio, ¿no? Se quedaron escritas en la pared, ¿no? Es verdad que estos tipos de casos, lo que te comento,
genera también cierta fascinación porque, bueno, no se puede justificar nunca, ¿no? Pero bueno, hay cierta esta de que, bueno, hay ladrones por ropa, más gente con mucho dinero, gente que es rica y tal, ¿no? Pero es verdad que, claro, con los asaltos a bancos, al final hacen daño a muchas personas, ¿no? Que tienen allí sus posesiones, porque es verdad que después este tipo de cosas, pues tiene otro tema de seguro y ese tipo de cosas. Pero pues sí que es verdad que fue gracioso ese emblema que dejaron puesto allí en las paredes. Y este robo fue muy cinematográfico en todo, porque después de todo lo que ha contado Rafa, Albert Spaghiari, o Spaghiari, no sé cómo se pronunciaría, pues orquesta un plan de fuga cuando se le va a juzgar y salta por una ventana. Salta por una ventana y en vez de caer en un caballo, como sucedía en las películas del oeste, o como sucede incluso en películas más actuales, de épocas más actuales, cae en una motocicleta que le estaba esperando y se escapa, ¿no? Luego, posteriormente, este hombre en 1979 me deja aquí apuntado, publicó su autobiografía relatando un poco también la historia. Aseguró que el dinero que había robado no se quedó con nada, sino que lo envió textualmente a gente oprimida de Yugoslavia, Portugal e Italia. Es decir, esta historia es un poco estrambótica, ¿no? Muy rara, muy peculiar, que sucede además en una ciudad bastante cinematográfica también como es Niza, ¿no? Nos movemos 2 años, adelantamos 2 años, Rafa. Sí, también he querido, en estos casos que hemos buscado, ir viendo, no sin hacer mejor una categorización tan clara como hemos hecho en otros programas, pero claro, diferentes motivos, ¿no? Fíjate que en este caso, si nos atendemos a creer, o bueno, que aunque él se quedara mejor una parte, pero si es verdad que a lo mejor otra las mandó, pues bueno, habría ahí una especie de, no sé si llamarlo de Robin Robin Hood Hood. y tal, ¿no? Pero bueno, digamos que tenía esa motivación, ¿no? Sin embargo, fíjate que este caso que comenta, en 1978, que es llamado como el robo a Lufthansa o el robo del aeropuerto JFK, es totalmente diferente porque lo organiza una persona con muy serios problemas con el juego y que esa es su motivación, ¿no? Para realizar este acto delictivo, ¿no? Fue Luis Werner, que él trabajaba en la aerolínea, en Lufthansa, bueno, se llevaron efectivos y joyas que eran muy difíciles de rastrear, y eso lo hicieron la terminal de carga del Aeropuerto Internacional JFK, ¿no? Y fue también un atraco que le salió bastante bien, ¿no? Porque robaron bastante, ¿no? En esos terminales. Al final es que, fíjate que hemos visto en trenes, hemos visto bancos, aquí en un aeropuerto, claro, lugares donde va a haber un transporte de dinero, ¿no? Importante, ¿no? En cualquier situación puede estar ahí digamos, el cerebro criminal dándole vueltas para hacer esa mala acción, digamos. ¿No? Casi 6 millones de dólares de la época. Estamos hablando de 1978. Malas joyas que también pillaron, ¿no? Es decir, estamos hablando de unos 23,4 millones de la actualidad. Y a mí este caso ha sido leerlo e irme a una de las mejores películas de Martin Scorsese, y probablemente para quienes amamos el cine de Martin Scorsese, una de las mejores películas de la historia reciente del cine. Goodfellas, uno de los nuestros. Robert De Niro, Joe Pesci y sobre todo el fallecido recientemente Ray Liotta. ¿Por qué? Porque uno de los nuestros tiene como trama fundamental o como elemento fundamental el robo de la Lufthansa, lógicamente llevado a otros términos, porque estamos hablando de aquí, de que esto lo comete un clan, una familia, que así es como se llama a los clanes mafiosos en Estados Unidos o en Sicilia, da igual. Una determinada familia, eh, pero tiene muchísimo de consonancia con el propio caso real. Aquí los nombres son distintos, la historia es diferente, se produce el robo tal como se produjo, eso sí, pero hay, como digo, bastante parecido al final con la historia
que inspira, ¿no? Porque también hubo un clan italiano por ahí moviéndose en el robo de la Lufthansa y además fue un hecho que terminó con bastantes muertes violentas, lo cual sucede en la película. Yo recomiendo encarecidamente, por si hay alguien que no lo haya visto, uno de los nuestros, Goodfellas, una película extraordinaria. Del 78 cambiamos la cifra, variamos al 87. En este caso, el orden de los factores sí tiene su importancia. Se Sí, altera el producto. sí, el 12 de julio de 1987, pues se produce el robo del depósito de seguridad de Knightsbridge y vamos a ver otro método diferente, ¿no? Aquí esto no es llegar y esto es un atraco, no. Accedieron al sitio, era Valerio Vitze con un cómplice y lo que dijeron, mire usted, vengo como cliente y lo que quiero es alquilar una caja de seguridad, ¿no? Era en Londres, ¿no? Claro, cuando lo llegaron a esa zona, pues a la bóveda, diríamos, donde estaban esas cajas, pues entonces sacaron las armas y ya controlaron el banco. Pusieron el cartel de cerrado y lo más fuerte es que dijeron, niños, veniros para acá. Y llamaron más cómplices. Y entre todos consiguieron llevarse casi 60 millones de libras en efectivo y otros objetos de valor, ¿no? Pusieron levantar casi las máximas cajas posibles y fíjate con qué método, fue casi un crimen perfecto, ¿no? Después ahora, eso creo que vas a comentarnos algunos apuntes, pero sí que es verdad que fíjate de qué método tan diferente a mejor a otros, pues consiguieron su objetivo, ¿no? Valerio Vichy, o Vichy, o como se diga, huyó a América Latina mientras todos sus cómplices fueron detenidos, pero este hombre se ve que del riego no andaba muy bien. Del riego me refiero no al riego de, del jardín o de la huerta, sino al riego lo que viene siendo del cerebro, ¿no? Porque al final le terminaron capturando porque regresó a Inglaterra a por su Ferrari Testarossa. Es Sí, decir, ha claro. robado una millonada, ha escapado y decide volver a por un coche, ¿no? Le capturaron. Fue condenado a 22 años de prisión, perdón, pero en el año 2000 eh, tuvo un tiroteo con la policía y murió. Y murió. Muy inteligente, no debía de ser Valerio Vicci para después de perpetrar este robo, bueno, pues vivir esas circunstancias con la ley y con la justicia absurdas, ¿no? Nos vamos a 1990, Rafa. Sí. Fíjate, Rafa, que ahí, recuperando como siempre hablamos de conceptos, fíjate muchas veces lo que hablamos de esa adrenalina, de lo que es el acto criminal, ¿no? Fíjate lo que tú comentas. Estás llevando dinero, está en América Latina, fíjate si te puedes comprar seguramente otro Ferrari aquí, sin embargo, pues, y al final vuelve y es con un tiroteo con la policía, o sea que al final Ya estamos hablando de un hay un momento, tema. perdona Rafa, en el que la libra esterlina tenía bastante valor porque el euro todavía no existía. Y el Reino Unido siempre ha sido una potencia económica y te vas, con todo mi respeto, a América Latina, donde lógicamente el valor de la libra va a ser todavía mayor en el cambio con las respectivas monedas, ¿no? Es decir, ¿para qué te vas a Inglaterra otra vez a recuperar un coche que, como tú bien dices, te podría haber comprado tres o cuatro? Nos vamos a 1990 así y este robo me parece tremendo, tremendo porque la Gioconda al fin y al cabo se pudo recuperar, que no lo hemos llegado a decir, pero que no ha hecho falta, pues no hacía falta, porque todos sabemos que la Gioconda puede visitarse en el Louvre, pero en este caso el final no es tan bonito. Eso es, pasa en 1990, un 18 de marzo, los ladrones, bueno, que se disfrazaron de policía y tal. eh, y claro, este es que yo te decía, lo de el gran robo de arte del siglo de la Gioconda. Claro, para mí este es mucho peor, como tú comentas, ¿no? Porque fíjate que el botín se calcula, aunque muchas veces eso es casi incalculable, es unos 300 millones de dólares, porque se llevaron hasta 13 obras del Museo Isabella Stuart Gardner, ¿no? De Boston, obras de Degas, de Rembrandt, de Vermeer, y bueno, casi con total tranquilidad, tú sabes eso, la figura de Bob Pettit de autoridad, de policía, y bueno, la obra, un poco lo que comentas, ¿no? No ha sido
recuperadas. Por lo menos por la información que yo manejo, no fueron recuperadas. Permanecen en paradero desconocido obras también de Manet, es decir, de algunos de los autores en pintura más importantes de la historia. Los ladrones en este caso entraron en el museo, estamos en Boston, en el museo cuando estaba cerrado, pero disfrazado de policía, una cosa que bastante curiosa, ¿no? Porque lógicamente había seguridad, ¿no? Y cuando fueron cuestionados, pues dijeron que iban por una llamada de emergencia. Redujeron a esos guardias de seguridad, recorrieron a su ancha el museo y se llevaron, pues lo que pillaron, ¿no? Que lo que pillaron en este caso eran obras importantísimas, ¿no? Rembrandt, Manet, Degas, Vermeer, por ejemplo, ¿no? Son los nombres que hemos puesto. Pues no se conoce todavía quiénes fueron los ladrones, porque como robaron la cinta de seguridad, pues no se les identificó jamás y las obras pues siguen en paradero desconocido. Netflix, aquí volvemos al campo de la referencia, lanzó el año pasado, en 2021, una miniserie documental titulada Esto es un atraco, el mayor robo de arte del mundo. Se puede ver en la plataforma de streaming, que yo creo que puede ser curioso. Y nos metemos ya en el nuevo siglo. Sí, un pequeño matiz a lo que comenta es que hubo una declaración de que el FBI había hablado de que estaba cerca de conocer la identidad y que no podía estar las obras de arte. Bueno, si es así, pues esperemos que culminen esas investigaciones y se puedan recuperar, ¿no? Porque al final el arte es algo que nos pertenece a todos, de esos grandes artistas, ¿no? Y realmente esos ladrones nos roban a todos, ¿no? En realidad, porque se impide disfrutarnos de esa auténtica obras maestras, ¿no? Demasiado, además, demasiado tenemos ya con las colecciones privadas cerradas, porque hay colecciones privadas como esta que son abiertas museísticamente, pero demasiado tenemos ya con los coleccionistas privados, ¿no? Que nos impiden ver muchas veces cosas que no imaginaríamos que ni siquiera que existen, ¿no? Y ahora fíjate que nos vamos a otro tipo de robo, ¿no? El robo de diamantes, ¿no? Como no iban a faltar algún caso, ¿no? Que fuera de los diamantes, ¿no? Esa joya tan valiosa, ¿no? Nos vamos a 2003, el 15-16 de febrero, bueno, pasa en el Centro Mundial de Diamantes de Amberes, en Bélgica. Y bueno, fueron una banda de atacadores italianos dirigidos por Leonardo Notarbartolo. Y bueno, se llevaron aparte de diamantes en sí, pues también oro, plata, otras joyas, ¿no? Al final estos centros pues tienen alhajas de muchísimo tipo, ¿no? Y bueno, el valor un poco que se ha estimado es de más de 100 millones de dólares, ¿no? Entre todas las joyas, ¿no? Y aquí, bueno, se habla de uno de los casos más planificados de todos los tiempos y un atraco muy bien ejecutado, muy bien planificado y muy bien ejecutado. Tuvieron que superar 10 momentos, te lo voy a decir, 10 niveles de alta seguridad y aún así no dejaron ni rastro, ninguna huella. Como lógico, no dejaron, no utilizaron la violencia porque lo hicieron de forma, como estamos contando, que no se notara su presencia allí. Me apuntaba Rafa por aquí también que en 2013 el botín todavía no había aparecido, pero que sin embargo sí se logró detener al jefe de la banda, ¿no? Que lo has comentado antes, lo has nombrado antes, Leonardo Notarbartolo. Es complicado. Y le condenaron a 10 años. Y no nos vamos a mover de fecha, bueno, sí de fecha, lógicamente, de día y mes, pero no nos vamos a mover de año. Y este caso me resulta súper llamativo. Tengo que decirte que en esa época que yo estaba muy metido de lleno en mi activismo político, que no me llevó a ninguna parte, no conocía estos hechos que suceden en una Irak que está a punto de ser invadida o empezando a ser invadida por Estados Unidos, Reino Unido y España. Sí, es un caso que también es un poco diferente, ¿no? Que pasa en el Banco de Bagdad el mismo año, el año 2003. Y claro, tiene otros matices que también pues, nos permiten también hacer comentarios y valorarlo, ¿no? Porque claro, se produce
efectivamente, ya están bombardeando Irak y tal. Y bueno, es Saddam Hussein, el gran gerifalte del país, que envía a su hijo Qusay para hacer un retiro en su nombre, ¿no? Que cualquiera le iba a decir que no, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, una operación de casi 5 horas, pues llegaron a sacar bueno, billetes de $100, varios camiones, ¿no? Porque fíjate la cantidad que se habla que fueron casi $1.000 millones, lo que se valora que retiró de ese banco, ¿no? Y la realidad es que 350 nunca aparecieron. Entonces, claro, se considera como uno de los grandes atracos de la historia porque, bueno, como sabemos lo que pasó después en Irak, con Saddam Hussein, con su hijo incluso, ¿no? Pero realmente esos 350, parte se recuperó, pero otros 350 nunca aparecieron y evidentemente alguien se los ha llevado y alguien los está disfrutando seguro. Eso hay que darlo por confirmado seguro. ¿Quién sería? ¿Quién sería? No quiero ser malo, no metamos de una llaga que me pongo antiamericano. 650 millones de dólares fueron los que sí se encontraron cuando soldados de Estados Unidos empezaron a desmontar o a destrozar o como se quiera llamar, requisar uno de los palacios de la familia Hussein después de que detuvieran al dictador y de que mataran al hijo que había estado implicado en esto, aunque se cargaron a toda la familia. Eh, eh, y el 11 de julio de 2007, curiosamente, tuvo lugar otro robo histórico a un banco del país. Voy a intentar pronunciarlo. El Dar es Sam. Los empleados del banco fueron a trabajar y encontraron la puerta abierta, según los apuntes, y faltaba todo el dinero. Se cree que fueron los tres guardias de seguridad que trabajaban en este banco los que se llevaron 282 millones de dólares. Tú fíjate las cifras que estamos hablando en un país que solo con ese dinero, que parece que estoy diciendo una barbaridad, solo con ese dinero estaría avanzado pues en 5 o 10 años respecto de lo que está hoy en día, ¿no? Y nos vamos a ir a 2005, nos vamos desde Asia hasta América Latina, Latinoamérica, porque nos vamos en este momento a Brasil. Sí, el 6 de agosto de 2005 se produce el asalto al Banco Central de Brasil en Fortaleza, la ciudad brasileña. Es de que esto participa una banda de ladrones de casi, o sea, de 35 personas. Fíjate lo complicado que es poner de acuerdo a 35 personas, ¿no? Y bueno, robaron casi 70 millones de dólares y también con mucho trabajo previo, ¿no? Porque cavaron un túnel durante 3 meses de hace unos 80 metros que llevaba directo al interior del banco, ¿no? Y tras irse paso bajo tierra, pues fíjate que se llevaron, muchas veces esto se llama ya hasta el peso, 3,5 toneladas de billetes, ¿no? Y fíjate que en este caso, creo haber leído que solo un 10% o una cifra parecida se ha podido recuperar, ¿no? Pero gran parte nunca se supo dónde fue. Casi todos los integrantes de la banda fueron detenidos, que ahí tuvo bastante trabajo la policía, porque, como bien dice Rafa, fueron 35 personas y efectivamente poco más del 10% del botín se pudo recuperar, ¿no? Tan planificado estuvo esto que los ladrones alquilaron una casa vecina al banco para poder trabajar en el robo, ¿no? Crearon una especie de empresa de jardinería, una falsa, más que una especie, una falsa empresa de jardinería, y lo que estaban haciendo era preparar este gran robo que inspiró la película Asalto al Banco Central de 2011 y dirigida por Marcos Paulo. Estábamos en 2005, Brasil. Ahora nos vamos un año después, 2006. Sí, pasa en el depósito de seguridad de Securitas en Kent, en Inglaterra.
Y aquí esto quiero traer porque te acuerdas que hablábamos de los secuestros, de que a veces se producían secuestros en el marco de otras acciones delictivas. Pues fíjate que en este caso lo respetan dos grupos. O sea, un grupo evidentemente de malhechores conjuntos, pero uno digamos que hace un control policial también falso al director o al gerente del depósito de seguridad, lo retiene y otro grupo va a su casa particular, teóricamente, también vestido de policía, para notificarle a la esposa que ha tenido un accidente y tal. Sin embargo, ahí la retiene a ella y a su pequeño hijo y eso lo van a utilizar para poder, claro, con ese, lo que hablamos también, ¿no? Ese miedo insuperable, ¿no? Pues decirle que si no colabora, pues podrían matar a su esposa y a su hijo, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el hombre no tuvo otra opción que abrirle el depósito bueno, se llevaron 53 millones de libras, ya esto bueno, pasa casi más de 15 años, ¿no? Unos 77,8 así millones de euros. Eh, y bueno, un golpe, fíjate que, hombre, con mucho riesgo, ¿no? Porque tienes que parar a seguir durante un tiempo, planificar, seguir a la persona que va a abrirte, que te va a dar acceso. A su vez, pues hacerle un control para poder pararlo, al automandar al tema también te vigilar que la esposa y tal esté en casa para poder utilizarlas de medida de presión, en fin, que un golpe, tú sabes, pues muy planificado, ¿no? También el que se dio en este caso en el año 2006 en el depósito de seguridad de Securitas en Kent. Y que supera al que hasta ese momento había sido el mayor atraco o robo del Reino Unido. Eh, que me pierdo, en el Northern Bank de Belfast en diciembre de 2004, cuando se sustrajeron 26,5 millones de libras, que al cambio serían 38,5 millones de euros. Estamos hablando de que se duplica la cifra, al menos en lo que se refiere a las libras. Bueno, los involucrados hay que decir que fueron detenidos y juzgados, pero el mal rato que se llevó esta familia fue importante. 2008, Rafa, nos vamos acercando poco a poco al final de ese siglo que tú has dicho que vamos a tratar. Empezamos en 1911, ahora después diríamos cuando terminamos, en 2008. Y los dos últimos casos también te los he seleccionado porque son un poco diferentes, tienen matices diferentes y yo creo que va a ser también, bueno, no te voy a decir divertido, ¿no? Pero bueno, que va a ser yo creo que también interesante para la audiencia el comentarlo, ¿no? En el caso de 2008, el 4 de diciembre de 2008, pasa en la sucursal de Harry Winston, ¿no? En la lujosa avenida de la Montagne, en Francia. Y claro, esto sí se parece más a un atraco típico, ¿no? Disfrazado de mujeres, con peluca, gafas de sol, esa es un poco parafernalia que hemos visto tanto en las películas, pues aquí sí la encontramos. Y fíjate que en cuestión de 15 minutos pues, perpetraron, se habla del mayor robo que se ha hecho nunca en Francia, que fíjate que hemos pasado por varias situaciones en Francia de casos importantes. Bueno, fueron unos 85 millones de euros, creo recordar, en joyas las que sacaron de esta sucursal. Y bueno, evidentemente ya allí, aunque estuvieran disfrazados, pues hicieron el tema de saber a otras personas, los arrinconaron y tal. Y bueno, comenzaron un auténtico saqueo. Evidentemente, estos actos tienen que ser muy rápidos porque siempre está la opción de un aviso con una alarma, de algún tema de que alguien vea lo que está pasando desde fuera, etcétera. Tienen que ser muy rápido. Y bueno, en este caso, pues le salió bastante bien porque existe la gran cantidad que se llevaron en tan poco tiempo. Una joyería, Harry Winston, que bueno, fueron condenados a ocho personas, ocho hombres por este robo, hay que decir, entre ellos un guardia de seguridad. Y la joyería, hay que decir que un año antes había sufrido otro robo importantísimo. Se llevaron entonces 20 millones de euros en piezas de alta joyería. Estamos hablando de auténticas barbaridad económica y me estoy poniendo de muy mala leche hoy, sinceramente, con tanto dinero porque nosotros no rascamos nada de esto. Y ahora sí, nos vamos al final de ese siglo, más allá de la broma, al final de ese siglo, que es un poquito más de un siglo, porque son 104 años los que hemos recorrido o vamos a terminar recorriendo. Pero bueno,
nos vamos a 2015 y si no recuerdo mal, seguimos en Europa, ¿no? Sí, quería comentarte que, bueno, que esto es como la guerra de los 100 años, que después realmente no duró 100 años, yo creo que fueron 116, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo mismo, es casi un siglo y pico, ¿no? Y bueno, quiero acabar con este, que es el golpe al barco Hatton Garden, perdón, que pasa en marzo de 2015. Y te lo he traído porque fíjate que hemos ido una como escalada comentando varios atracos en Inglaterra que iban suplando, y este realmente creo que ahora mismo es el mayor, porque fueron 200 millones de libras. Claro, ¿cuál es el gran matiz? Pues que claro, que fueron, si se habla de los yayos flaudas, pues serían los yayos ladrones, ¿no? Porque fíjate que el jefe fue Brian Reader, que tenía 76 años, ¿no? Ya eran ladrones que peinaban canas y que, bueno, que montaron bueno, montaron una bóveda de depósitos, ¿no? De seguridad en este banco, en el banco, en el Hatton Garden, y bueno, se llevaron una cantidad tremenda, ¿no? Hay muchas noticias, ¿no? De eso de ladrones con canas y tal, contando la historia y, bueno, fue curioso y fíjate que es muy reciente, ¿no? Que en otros casos mejor no hemos han sido cosas de más, nos queda un poquito más distante en el tiempo y fíjate que esto pues, pasó hace solo esos 7 años, ¿no? Los ladrones usaron el hueco de un ascensor para acercarse a esa cámara acorazada, ¿no? Subterránea del banco y luego perforaron medio metro de hormigón, que eso tampoco es sencillo de hacer. No se recuperó prácticamente nada de este botín. Es decir, o se lo gastaron todo o yo no sé qué pasó ahí. En 2016 es cuando se hace la película El Gran Robo. Por eso decía al principio que íbamos a escuchar otra vez ese título, película británica de 2016, insisto, que narra este suceso, ¿no? Rafa, hemos hablado de robos, de atracos, hemos hurtado bastante tiempo al programa hilando bien en esta ocasión. Para despedirnos, la semana que viene ya hiciste un adelanto. A lo mejor entra un atraco que termina mal en esa sección por lo criminal del jueves próximo. Sí, bueno, lo me han comentado también algunos espectadores y tal, que querían ver también, bueno, esos casos más cercanos, ¿no? Que teníamos en Córdoba y bueno, hay muchísimo, yo creo que nos va a dar también para alguna entrega, pero bueno, sí que vamos a preparar una con mucho cariño, con algunos casos también digamos, de recorrido histórico muy diferentes. Seleccionaremos a algunos y sí, evidentemente ese caso del atraco, ¿no? A la sucursal de Santander en Córdoba, pues fue muy conocido. En realidad, como habrás visto, no hemos tocado casos en España, que evidentemente pues podemos también preparar una sesión, porque hemos también visto casos muy conocidos y muy famosos, con también personajes muy llamativos y tal, y bueno, se puede preparar también si la audiencia lo solicita, estamos aquí también siempre abiertos a sugerencias, y bueno, sí, con mucho cariño prepararemos ya un poco esos casos más cercanos. La idea que tengo en principio es tocar diferentes tipos delictivos, no hacerlo quizá tan poco tan estructurado, sino casos llamativos que hayan pasado en Córdoba, incluso en la provincia. Y yo te digo, de verdad que son bastantes. Y bueno, seleccionaremos algunos y lo traeremos aquí por lo criminal. Estupendo. Pues la próxima semana, emplazados quedáis también a por lo criminal, a esto no es lo que esperaba, y a por lo criminal, versión cordobesa, versión salmorejo flamenquín. Rafa, muchísimas gracias como siempre. Ya no te robo más tiempo. Muchas gracias, Rafa. Un placer, como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Pues nos metemos otra vez en la sala de cine, como suelo decir desde hace unas semanas. Una sala de cine que compartimos dos personas con todos los que queráis acompañarnos. Uno soy yo, el burro siempre primero, insisto, y el otro es mi compañero Cristian López. Muy buenas noches, Cristian. Muy buenas, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues hoy nos metemos de lleno en una película, pero sobre todo en un director. Eh, bueno, la película ya me explicará.
Eh, el director es Woody Allen, que está entre mis favoritos, siempre y cuando pues, uno vea determinadas películas, ¿no? La película, valga la redundancia, es Medianoche en París o Midnight in Paris, ¿no? Para arrancar, Cristian, película de 2011, ¿por qué te apetecía hablar de esta cinta de Woody Allen y no de alguna otra más, entre comillas, mítica? Eh, yo lo tengo fácil, básicamente, con sobrada diferencia, es mi película favorita de Woody Allen. Sé que no es quizás en el ranking de las más míticas de Woody Allen, quizás no está en el top 5 y no sé, para muchos no estará ni en el top 10. Para mí está en el top 1 con muchísima diferencia, ¿verdad? Que hay épocas de Woody Allen más gracioso, ¿no? Más cómico. Habrá gente que le guste otra trama de otra película o otro tipo de estilo de Woody Allen, porque es verdad que tiene época y época, pero desde mi punto de vista, para mí Midnight in Paris es la más redonda de todas, porque creo que lo tiene prácticamente todo, tiene la comedia, tiene un argumento que a mí me encanta, tiene ciencia ficción, que es otra pequeña trama menos conocida de Woody Allen, pero que también tiene su pequeña época a la ficción. Podemos decirlo a la ciencia ficción o a las fábulas, ¿no? A los cuentos, un poco por ahí. No sé, tiene No, tanto ingredientes, el tiene dormilón, esos personajes, perdona, Cristian, el dormilón es ciencia ficción pura y dura, vamos. por ejemplo, o Scoop, por ejemplo, también es otra que podemos meter en ese campo. Por eso digo, es una fábula que a mí me encanta, tiene también esos personajes desagradables, esos personajes que están en todas las películas de Woody Allen, con los que, o sea, no conectas en ningún momento y desde el primer minuto le quieres dar un guantazo a todos. O sea, yo creo que lo tiene todo, para mí es una película redonda y igual que tú me declaro muy, muy, muy fan de Woody Allen y he visto no todas, pero prácticamente todas sus películas y desde mi punto de vista, para mí esta es la mejor. También, tengo que decirlo, que no es para nada objetivo. En el momento vital en el que la vi, pues a mí es una película que me marcó mucho y seguramente sea la película que más veces he visto en mi vida. A mí, Midnight in Paris, Medianoche en París, me resulta quizá la mejor película de la última etapa o de la etapa más reciente de Woody Allen, ¿no? De 2010 hacia adelante. Tendría que recordar fecha porque a lo mejor se me cuela alguna por ahí que sea mejor, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, Match Point o Scoop, que la has comentado tú antes, creo recordar que son Son anteriores, ¿no? anteriores. Sí. Eh, también te digo, mmm, se aleja bastante de mi Woody Allen preferido, que apartando a Annie Hall, que es para mí la obra magna, y Toma el dinero y corre, su ópera prima, que yo creo que no he visto una película en la que una persona se autoinfrinja una humillación tan grande como la que se autoinfringe Woody Allen en esa película. Me resulta la panacea de la comedia. Pues bueno, pues tenemos obras magníficas, ¿no? Estamos de acuerdo en que Medianoche en París es una gran película. Ahora bien, eh, estamos un poquito en desacuerdo, por el contrario, en que pueda estar en el top 5. Tú lo colocas en el primer lugar. En Qué primer es lo que lugar, más bien. te atrae, Cristian, de Midnight in Paris? Que es verdad, perdóname, y me voy a alargar. Esos personajes a los que se le daría un guantazo son casi todos, a excepción del protagonista, que En este caso, Owen de los que Wilson. tienen relevancia, hombre, no a todos, pero sí que los que un poco todo lo que rodea a la vida real del protagonista Es mm, insoportable. es insoportable, Es sí, sí. completamente insoportable. Para yo querer darle un guantazo a Rachel McAdams, fíjate cómo tiene que ser el personaje, ¿no? Que es una actriz que a mí me gusta mucho.
¿Qué es lo que más te atrae de la película, Cristian? Te preguntaba. Con diferencia me atrae la historia. O sea, es una época vital en la que me atrae mucho, ¿no? También como le pasa al protagonista, la verdad que eh, esa serie de personajes con los que te va mostrando la película en forma de cuento y cómo te lo cuenta, no sé, es que me entretiene completamente, me encanta y luego, bueno, ya sí, hablamos, porque en definitiva es muchísimas películas, Midnight Empire es muchísimas cosas, pero sobre todo yo creo que por lo menos la lectura que yo saco cada vez que la veo es un canto de amor a la vida, al presente, porque aunque parezca que no, pero al final es eso, es un canto de amor al presente que te conduce de una forma sensacional. Woody Allen te está metiendo por muchísimos sitios hasta darte esa bofetada de realidad, nunca mejor dicho, o sea que es un poco eso, te mete en la ensoñación de lo idílico, pero luego te va sacando hasta que te da ese guantazo que tú querrías darle a otro, te lo da a ti y dices, pues es verdad, tío. No sé, a mí es una película que cada vez que la veo digo, me, me revitaliza, ¿sabes? O sea, Eh, es ese, un poco ese, lo que yo me quedo con ella. ese canto al presente, a la vida, en realidad no se ve hasta el final. Claro, claro. Es curioso, ¿no? Porque durante la película es como nos sucede a muchos. Yo confieso que me siento un poco como el personaje que interpreta Owen Wilson, que es el protagonista. Me siento muchas veces con esa nostalgia de decir, oye, es que aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues sí, ¿no? Porque al final todo hoy en día es muy superficial, pero fíjate que la persona con la que coincide y de la que se enamora en los años 20, porque vamos a contar un poquito, Owen Wilson vive en 2010, se traslada a París con la novia y con los El padres presente, ¿verdad? por un viaje de trabajo de los padres, que son empresarios, tienen De un los dineral, suegros, son los de suegros los de suegros, él, perdón, los padres de ella, efectivamente. Y de repente, pues una noche, él mmm, coge un coche que no es ni siquiera un taxi y se encuentra en una fiesta que está con Scott Fitzgerald, con su mujer Zelda o con Ernest Hemingway en los años 20 de Francia, ¿no? El periodo de entreguerras, ¿no? Los hermosos años 20, pues para él la coincide, época dorada, ¿no? Para él la época efectivamente. dorada. Sin embargo, en esa época dorada coincide con una mujer que es pareja y después expareja de Pablo Picasso, que dice, no, yo preferiría la Belle Époque. La Belle Époque nos estamos yendo a finales al último cuarto del siglo XX, ¿no? Es decir, con todo esto a lo que quiero ir es que al final todos tenemos un poco ese pellizco de qué bonito habría sido vivir en esta época, pero terminamos en el presente, ¿no? No, Y incluso risa más el riso porque ella que el presente complicado para todos, o sea, lo que quería es que el presente nosotros lo vemos difícil, nuestro presente, pero si vamos a una época anterior, ese presente es igual de difícil. No sé si se me entiende. exactamente, o sea que todos idealizamos un poco el pasado. Yo creo que es un poco o sea, bueno, yo creo no, claramente es la fábula que te, que te intenta transmitir la película, un poco eso, y es un poco algo que a todos yo creo que nos pasa. Yo igualmente me siento identificado muchas veces con eso, ¿no? Con decir, "Joder, antes pasaba esto, que ahora no, pero y la película te da ese guantazo de realidad. Y dice, "Joder, no sirve de nada mirar para atrás, ¿eh? O sea, céntrate en lo que te tienes que centrar ahí y vas a ser y vas a ser más feliz, ¿sabes? Hay un personaje, Sabiendo, sabiendo escoger las cosas de tu presente que te hagan feliz. efectivamente, y tampoco desechar la nostalgia, ¿eh? Porque hay un momento de la No, película claro. en la que los personajes, la novia, su exnovio, o sea, el exnovio de Rachel McAdams, que es la pareja de Owen Wilson, y la pareja del exnovio, es un poco complejo todo, están en Versalles y empiezan a intentar ridiculizarlo, ¿no? Como que la nostalgia es una cosa casi enfermiza o irrisoria, ¿no? Eh,
tampoco hay por qué desechar la nostalgia, bien entendida, ¿no? Un poco vamos a recordar que un poco también eso nos ayuda, yo creo que a todos, ¿no? Un poco recordar cuando hemos sido niños, cuando ya ser más anciano, pues recordar cuando has sido adulto, han nacido tus hijos, no sé. La nostalgia, al fin y al cabo, es algo que es nuestro baúl de los recuerdos, ¿no? Por decirlo de una forma. Sí, por supuesto que yo por eso posiblemente sea una de las películas, por lo que te he dicho, que más veces he visto en mi vida, básicamente por eso, ¿no? Porque la utilizo muchas veces, ¿no? Como con el ejercicio, lo que te he dicho de que me revitaliza la película, me lleva a un punto, o sea, que si tengo un mal día, yo la veo y me siento bien después de verla. Yo la uso un poco en ese sentido y a eso, yo creo que igual que hace el protagonista o al final ya se da cuenta de eh, eh, voy un poquito a la nostalgia, pero para luego volver a mi presente y aplicar un poco lo que he aprendido yendo a esa nostalgia, aplicarlo a mi presente y ya ser más feliz, ¿no? Yo creo que es un poco lo que utiliza Owen Wilson, el personaje, este escritor, eh, y de lo que se da cuenta al final de la película y es un poco lo que yo uso, claro, que no hay que desechar para nada la nostalgia ni el pasado, pero bueno, saber utilizarlo mejor. Yo, aparte de lo que estamos comentando, de esos viajes al pasado, que a mí me encanta esa idea, muy de ciencia ficción, en realidad, como tú decías, de viajar a un momento determinado de la historia y encontrarte con determinados personajes que además tú idolatras, no un A los que personaje tú cualquiera, idolatras, son claro. personajes que tú idolatras, ¿no? Esa idea me parece estupenda, pero a mí lo que más me identifica con la película y sobre todo con el protagonista es mmm, que él se aparta de la superficialidad que le rodea, que tú lo comentabas, ¿no? Su entorno es eh, insoportable. Y es muy superficial, muy artificial. Y yo en cierto modo me siento muy así también muchas veces, ¿no? Es decir, mira, es que no me interesa nada de esto y de lo otro y de lo que me rodea, ¿no? Yo no sé si tú tienes también esa sensación, ¿no? De decir, qué bien el tío este que le pega la patada a parte de su vida presente eh, para sentirse a gusto, para sentirse más cómodo, para sentirse más realizado. Por supuesto, o sea, está claro que viviendo un poco en el mundo en el que vive, ¿no? Porque él se va dando cuenta conforme viaja más veces al pasado, él se va dando cuenta de decir, oye, no estoy contento con la realidad, porque de primera sí, pero hay un momento que es muy bueno, que por eso digo que la película tiene de todo, tiene momentos duros, pero tiene también muchísima comedia, posiblemente sea de lo que más tiene la película, y no recuerdo, no recuerdo si con quién hablaba, no sé si era con la chica de la que se enamora en el pasado, o es con la que le hacen un momento dado la traducción. Es que no recuerdo exactamente, bueno, pero básicamente la escena es que que él cuenta que tiene una pareja en el presente, que está enamorado, o él cree que todo, él dice, "Bueno, o yo creo que la quiero, ¿no? Porque, pero es verdad que dice, no, empieza a pensar, dice, coincidimos en muchas cosas, y dice, bueno, en las cosas importantes de la vida no coincidimos, pero sí que coincidimos en que a los dos nos gusta la comida india. Y dice, bueno, en realidad no nos gusta la comida india, nos gusta el pan de pita. Coincidimos en que a los dos nos gusta el pan de pita. Y ella se conforma ya como diciendo, ya con eso ya, Eso es, yo creo que... eso es con Carla Bruni, exacto, antes de exactamente. casarse con Nicolás Sarkozy, eh, que es la guía del La museo. guía, que es la que le está traduciendo Eso el es, libro, eso es, eso exactamente. es, eso es. Hablabas de personajes difíciles de aguantar. Vamos a dejarlo ahí. Eh, ¿Cuál es el peor para ti? Yo te voy a decir el que yo no soporto. Yo no Ah, soporto hombre, bajo ningún concepto al pero que exnovio de su pareja. estamos El de pedante, como le acuerdo. llaman. Estamos de acuerdo todos en que seguramente ese sea el personaje escrito para o que tiene más chance de que todos lo digamos, pero para mí y con todo mi corazón, yo creo que Rachel McAdams es la peor porque es un poco la que lo humilla más.
En realidad el otro es el más pedante, pero realmente la que lo La que va humilla. metiendo, la que sí. Exactamente, está claro la escena del museo, ¿no? En la que él va explicando cosas, intenta intervenir y le dice, cariño, cállate a ver si aprende algo, ¿sabes? O sea, ella es la que lo humilla, Es verdad, es verdad. realmente. También tengo que decirte que me resulta muy desagradable la percepción que se tiene en la película o que deja la película de Salvador Dalí. El personaje de Salvador Dalí es inaguantable. O Es sea, muy extravagante, sí, sí. creo que se cede Woody Allen con el histrionismo, que era un tipo histriónico de por sí, pero creo que se cede, ¿no? Sobre todo con esa mención a los rinocerontes, que parece que Dalí no ha hecho otra cosa en la vida que pensar en rinocerontes. Sí, bueno, yo creo que están todos casi, o sea, prácticamente todos los personajes están llevados un poco al extremo. Yo creo que Hemingway también es otro personaje que está muy llevado al extremo. O sea, yo creo que es mi personaje favorito de la película, pero también está muy llevado al extremo. Incluso, bueno, tampoco los conozco muy a fondo, pero Zelda Fitzgerald también está muy, aunque sí que es verdad que leyendo un poquito sobre los Fitzgerald, era un poquito así, lo volvía loco a él, pero sí, la verdad que el caso de Dalí, que lo interpreta para mí, o sea, el pequeño momento que tiene para mí es fabuloso, es muy exagerado, pero bueno, para mí es fabuloso la actuación de Adrian Brody que hace. Es muy graciosa, pero sí que es verdad que es un poco exagerado todo el que. Pero yo creo que la película tampoco sirve para. No hace falta que te deje un pozo de decir, ¡buah, qué talento tenía esta gente!, ¿no? Porque a Pablo Picasso lo ridiculiza mucho también en la película. Prácticamente todos los personajes, a todos estos genios, ¿no? Del pasado, lo ridiculiza en el sentido de. Yo creo que también lo hace aposta Woody Allen en el sentido de, bueno, este hombre está idealizando esta época, pero que os deis cuenta que que no eran, a lo No mejor era no eran, perfecto. claro, no, que ahora mismo nos ponemos, todos eran unos grandísimos escritores, unos grandísimos pintores, unos grandísimos, pero no, que puede ser como tú y como yo, gente que, bueno, que en un determinado campo era muy bueno, pero que era gente normal que como todo el mundo. Entonces yo creo que también lo hace un poco aposta eso. Además, fíjate, se encuentra siempre con ellos en los bares, excepto con Gertrude Stein, que coincide en la casa de ella, de la escritora, coincide en los bares, ¿no? Un lugar muy conocido, o sea, donde tenía una reconocida reputación, pues, por ejemplo, Hemingway, ¿no? Por no decir otro, otro tipo Bueno, por no Fitzgerald hacer otro también, tipo sí. de eso, por no hacer otro tipo de comentarios. Eh, Belmonte, que también sale por ahí, que hay un Belmonte, el talento torero, que también español, sale por ahí, efectivamente. andaluz, que digo. Eh, hay mucho andaluz por ahí. Hay una cosa que me molesta, Cristian, fíjate, ahora que has dicho eso. Belmonte sí se le nota el andaluz, es decir, el Sí, doblaje sí está bien llevado al andaluz. Picasso habla en un perfecto español, por así decirlo. Habla con las S muy bien pronunciadas, muy marcadas. Es decir, Belmonte sí se ve que es sevillano, Picasso no parece que sea malagueño. ya, sí, eso sí es cierto. Es verdad, hombre, es verdad que Y Dalí está muy bien llevado, es un al doblador catalán. catalán, supongo, y se ve clarísimamente Sí, que es sí, sí. catalán. Es verdad que el hecho de Picasso, no sé, no tiene acento ninguno. De hecho, en determinado momento de la película habla francés, no habla ni castellano. Pero sí que es verdad que, bueno, a Picasso es malagueño, pero yo creo que la mayor parte de su vida vivió en Francia. O sea que en ese sentido es más factible que se le perdiera un poco el acento y que al final lo que quedara de malagueño sea el carnet de identidad, que más que otra cosa. Bueno, en el caso de Juan Belmonte, pues sí que es verdad que es utrerano y criado en España y que estaría en Francia, pues determinado momento de su vida simplemente, pero sí que Le pondría algún pero a la película, Cristian, porque la estás poniendo en el top 1 y yo entiendo que siempre hay algún detallito. por ponerle peros, Mira, yo te voy a decir uno. Tiene, seguro que tiene, he pero caído no sé. en que tiene, que yo recuerde, la peor lluvia cinematográfica de la historia.
Porque se está mojando una parte de la camisa, pero la otra no. Está seca, Pues sí, por sí, sí, ejemplo. mira, es buena esa, sí, 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 sí. Por ejemplo, pues la verdad que sí, que hay determinadas cosas, e incluso algunos planos del principio también que está lloviendo, también se ve que yo creo que algunos sí que es lluvia real, pero hay otros que se nota un poquito que aquello estaban echando un cubo desde lo alto, sí, sí. Sí, no, a ver, fallos se le puede poner, la verdad, pero no sé, yo creo que los camufla muy bien la película, los fallos que tiene, o por lo menos yo que puede ser que la tengo también en muy buena estima. Hablamos de una película de Woody Allen, de su época, digamos, que hace cine muy, muy, muy comercial, tan comercial que casi hace publireportaje. Esta película es uno de esos ejemplos. Está Vicky Cristina Barcelona, está A Roma Roma con con amor. Amor, eso es, con Roberto Benigni, que son casi publireportajes de las ciudades, ¿no? Sí, es cierto que yo las otras dos no me he atrevido a verla porque no me atrevo, sería bajar a los infiernos a visitar a Woody Allen. Esta película sí, sí me gusta, pero eh, Cristian, de No, no todo, te creas, yo, para mí, o por lo menos de mi punto de vista, Vicky Cristina Barcelona está infravalorada, la verdad. Y yo creo que es porque todo el mundo la ha visto doblar. yo es que no me he Eh, atrevido a verla, no, no, sinceramente. o sea, que no te estoy diciendo que a lo mejor la vaya a ver y te vaya a gustar, que puede ser que no, pero sí que es verdad que yo he escuchado muchísimas críticas sobre esa película. A mí no me gustó, yo veo casi todas las películas dobladas, eso tengo que reconocerlo, pero no me gustó cuando la vi doblada, sobre todo eso, porque el doblaje es muy malo. Eh, pero me dio por verla un día en versión original y la verdad que cambia muchísimo el chip. No, no me parece un peliculón, pero una película que gana mucho viéndola en versión original, esa, ¿eh? O sea, que no te estoy diciendo que, por ejemplo, Midnight in Paris también la he visto en versión original y para mí, o sea, no hay diferencia, ¿no? Que hay muchos defensores a ultranza de la versión original, que lo respeto completamente, pero ya que hay trabajos de doblaje buenísimos. Muy bueno, sí. A lo que iba Cristian es que Woody Allen es, sobre todo, un personaje muy controvertido, porque tiene una vida personal, dejémoslo que indiscutible como mínimo. Sí, Sin embargo, como director y como guionista, es decir, es un todo, ¿no? Es de esos que son un todo, ¿no? Guionista, director y actor. Para mí, ya digo, está entre mis favoritos. Eh, ¿Con qué te quedarías de su trabajo, además de Medianoche en París? ¿con qué películas te refieres? Sí, Hombre, indudablemente Annie Hall estaría también en ese top 5. Pero yo es que me voy mucho más al Woody Allen, no tanto del principio, no tanto del final. Es verdad que de esta época actual también me cuesta mucho. La mayoría de películas son muchísimo más, mm, simple. ya no solo simples, también más arrogantes. La veo yo que no tienen ese punto de esa contraposición que, por ejemplo, tiene esta, que tiene su arrogancia como determinado y como es una parte, porque Woody Allen al final es todo eso. Woody Allen también es un señor de Brooklyn, de la burguesía y arrogante, o sea que Woody Allen es de ese palo también. Pero un poco se le está perdiendo, también hay que decirlo, oye, que es un tipo que hace una película al año. Eh, El otro día que eso no lo, me decía un amigo, es que ver a películas de Woody Allen, es que Woody Allen hizo casi una serie, porque va a película por año. es que ser tan prolífico como ese señor, es imposible que todo te salga bien. Y aún así tiene muchísimas películas que son buenísimas. Y por ejemplo, yo también me gusta mucho Si la cosa funciona con Larry David. A mí me encanta esa película, me harto de reír. El sueño de Cassandra es otra película que me gusta. La maldición del escorpión de Jay. O sea,
esa etapa es otra de la película, aparte de, bueno, del principio, ¿no? Con Annie Hall, con Bananas, con Uy, todas Banana no estas... puedo yo con ella, ¿eh? Yo me río mucho también con esa película. Yo me río mucho, No puedo con ella. Sin embargo, yo me voy, por ejemplo, a me voy a la década de los 90, Misterioso Asesinato en Manhattan, me parece por ejemplo. espectacular por los momentos de risa que me da, una risa además muy inocente, ¿no? Todo el Sí, humor en esa película es inocente, al contrario que, por ejemplo, en Desmontando a Harry, que es una película que hoy día no se podría hacer, ¿no? Por ejemplo, también me sí. gusta mucho Desmontando a Harry, y otra película que me río muchísimo por el absurdo es eh, un final made in Hollywood, ¿no? Que es una Ah, película sí. más sencillita, pero Mm. que también tiene un trasfondo maravilloso en cuanto a comedia. Cristian, nos estamos pasando un poco de tiempo. Brevemente, ¿qué personaje te gustaría conocer si tuviera la posibilidad de vivir algo parecido a lo de Owen Wilson en Medianoche en París? ¿Pero de esa época o de la que sea? De la que te da de ti la gana. Ostras. Buah. eh, Esa pregunta no te la esperaba. Esta no me la esperaba, ¿no? ¿No? Y es que, pues, que la historia es muy grande, o sea, no puedo... Pues te lo voy a poner más fácil. Dime tu mejor escena. Ah, bueno, pues mi mejor escena coincide justo con... Es que tengo varias, pero voy a quedarme con una que coincide además con el personaje que más me gustaría conocer de la película, que es Luis Buñuel, y me voy a quedar con la escena de el momento en el que a él le recomienda, ¿no? Le dice que lo piense, que se plantee la situación de una gente, ¿no? Que se queda encerrada en una habitación y no puede salir. Habían quedado para cenar y él se queda como, bueno, y no pueden salir. Pues. ¿Por qué? O sea, yo creo que esas pildoritas, a lo mejor pues, habrá mucha gente que vea la película y que no sepa ni quién es Buñuel, que ni lo entienda, pero bueno, el que sepa un poquito de la filmografía de Buñuel, al final es su película, aunque no sé si se refiere realmente al Ángel Exterminador, a El pequeño encanto, el dulce encanto de la burguesía. No sé exactamente a Pues cuál se yo no lo referirá. termino de captar, fíjate. Yo es que Buñuel lo he visitado muy poco, fíjate lo que te digo. Pero no sé realmente, tendría que mirar a qué película hace referencia. Lo buscaremos y lo pondremos en el rótulo, pero esa escena me parece fantástica porque Buñuel, que es un hombre, otro genio salido de la escuela de Madrid con el propio Dalí, con Federico García Lorca y demás, estaba totalmente perdido en esa escena con Owen Wilson cuando le va recomendando un guión que se lo está recomendando porque ya lo ha visto Claro, precisamente, ¿no? claro. Que ahí está la gracia, ahí Esa es la está la cosa, esa es la gracia. cosa, sí, sí, sí. Sí, señor. Vamos al momento complicado. Yo, bueno, escena favorita mía. Uf, 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 uf. No te sé decir. Probablemente la primera vez que se encuentra con toda esta gente, ¿no? Cuando llega al bar y está Cole Porter tocando el piano y no se está enterando todavía de nada, se presentan a Scott y Cerda Fitzgerald y está sorprendidísimo, ¿no? Quizá por eso que estamos hablando de que ahí es cuando se empieza a producir la magia o el hechizo, ¿no? Sí, sí. El momento complicado, Cristian. Mm, ¿Qué nota le pones a esta película? Buah, es que... buah, es que no, o sea, es que te diría que le pongo un 10 de verdad. Te diría que le pongo a la altura No, ahora mismo del tienes Padrino. El Padrino 10, El Sexto Sentido 9, La Vida es Bella 9, El Diablo sobre Rueda 8, El Monstruo de San Pauli 8, Mujeres al borde de un ataque de nervios 7 y medio. Y ya estás apostando por el 10, nos quedamos en el 10 a la 1, a la 2, a la 3. A las 3, sí. Es que pero por lo que significa para mí la película, yo le doy un 10, la verdad que sí. Claro, que tiene un significado más allá del propio cinematográfico. Pues El Padrino, y esto, ¿quién me lo iba a decir a mí? Medianoche en París, para Christian, las dos tienen un 10. Va a ser la película en la que más vamos a diferir, Cristian. Ya, pero lo Porque entiendo, lo entiendo, lo entiendo. a Pero pesar claro, es de que que a pesar de no estoy valorando solo criterios.
audiovisuales. Lo sé. Me quedo en un 7. Por el momento va a ser la que menos nota tenga, pero porque estamos en dos situaciones. De todas formas, lo hemos explicado durante la sección. A ti es una película que en un momento determinado te ha marcado y que te parece la mejor de Woody Allen. Yo me gusta mucho el Woody Allen del principio de los 90 también, como he comentado, que son películas más absurdas, incluso más hilarantes que esta, Mm. con menos sentido, no más, incluso más irrespetuosa y políticamente incorrecta. Y entonces esto como que se me queda suave, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa. Para Cristian López, Medianoche en París, un 10. Para mí, un 7. Y sobre todo, yo creo que coincidimos los dos en esto, sí que sí. Medianoche en París es recomendable, pero sobre todo es recomendable, más allá de la controvertida vida de Woody Allen, vida personal, hacer un repaso a su obra. Sí, por supuesto. Por supuesto que es recomendable acercarse por Midnight Party y desde ahí tiras para arriba o tiras para abajo, porque hay mucho de donde rascar o bueno, a empezar en el orden que se quiera, pero claro, sin duda es una buenísima forma de meterse. Bueno, pues Cristian, como siempre, muchísimas gracias. Nos hemos alargado, da igual, porque cuando se pasa bien, pues no importa el tiempo. Lo que pasa es que los espectadores están ahí, tampoco lo vamos a tener 3 horas o 4 horas Ujú. como Martin Scorsese, la última tentación de Cristo. Eh, Cristian, muchísimas gracias como siempre. Vamos a ir pensando en lo que tenemos la próxima semana. Fíjate que hemos tocado muchos palos, pero terror, suspense, con el sexto sentido que también tiene su suspense, comedia, drama con El Padrino. No hemos tocado ciencia ficción del todo, ¿eh? Nos lo Hay apuntamos. que ir mirando cositas. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rafa, Un como abrazo siempre. Un fuerte. saludo. Hasta Gracias. luego. Pues entramos ya en el terreno de los relatos curiosos, esas historias peculiares que cada semana nos trae por dos, sí, porque es una por semana, aunque al final terminamos hablando de más temas. Mi compañero Tony Cruz. Muy buenas noches, Tony. Hola, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? Pues curiosamente tengo que decirte que sin quererlo, hoy hemos anticipado sin saberlo el nombre del protagonista de la historia en plano secuencia, en la sección justamente anterior, porque hemos hablado de Medianoche en París y bueno, ahí se le retrata, ¿no? En esa película de Woody Allen. No voy a decir quién es, mejor te lo dejo a ti. Bueno, la semana pasada se produjo un incidente que fue muy comentado en redes sociales. Bueno, se las llama activistas, por no decirle gamberra, intentaron boicotear, de hecho, sabotearon hasta cierto punto un cuadro. Realmente no le pasó nada, era un cuadro de Van Gogh, los girasoles, fue una noticia muy conocida a nivel internacional, a nivel mundial. Y me hablaste de alguna historia relacionada con algún cuadro, con algún pintor. Y bueno, pues como en el mundo del fútbol, afortunadamente, se encuentran cosas siempre, se encuentra un roto para un descosido. También hay una historia vinculada al fútbol, aunque aquí no se hable de fútbol, pero sí que tiene su gracia porque relaciona a Salvador Dalí, ese pintor de Figueres, singular, controvertido, de vida paranoica hasta cierto punto, genial y un tanto, a ver cómo decirlo, finamente agarrado en algún momento, un tipo con sus luces y sus sombras, como todo, pero que evidentemente su categoría como pintor no se discute ni se puede discutir. Y hay un cuadro que tiene su miga y que también de un modo o de otro está vinculado al mundo del fútbol, ¿no? Y bueno, quizás por poner un poco en antecedentes a tus televidentes. Bueno, Dalí jugaba fútbol y eso lo descubrí gracias a un libro que recomiendo que se llama El fútbol tiene música, de Petón, que bueno, lo pueden encontrar en la editorial Corner, si mal no recuerdo. Lamento no tenerlo a mano, soy un poco caótico a veces con los libros
y aunque los de fútbol los suelo tener bastante organizados, este no lo he encontrado, ¿no? Pero es un libro que merece mucho la pena, ¿no? Y leo un extracto de ese libro que dice: quien fuera jefe de prensa de Atlético de Madrid, Antonio Lano, defiende que el flacucho que jugaba de portero con Sagi Barba, Piera y Samitier era el único cancerbero español que podía haberle disputado el reinado de las porterías a Ricardo Zamora. Y hay quien asegura que era a la vez un loco divino y un farsante, siempre un artista, como Higuita, Gatti, Grovelar o el Mono Burgos. Pero una tarde se puso una chalina, una corbata ancha y una boina. Como un figurín del siglo XIX se fue a Madrid y dejó una percha de cada queso, guantes, rodilleras y gorrilla de portero. No se puso más entre los tres palos. Mató al portero. También lo dijo Pepín Bello, porque el cuarto de la pandilla, el amigo de Sagi Barba, Piera y Samitier, el hijo del notario de Figueres, se llamaba Salvador Dalí. O sea que Dalí fue para futbolista, parece ser, según esta historia que cuenta Petón, y sin embargo se quedó como, bueno, como lo que fue un genial pintor y un tipo absolutamente único y universal. Un tanto histriónico, diría yo también, ¿no? Dalí. Dalí tenía ese punto de histrionismo, que bueno, que quizás es lo que más, perdona, que le voy a dar aquí a la lucecita, que me estaba dando cuenta de que estaba poco iluminado yo. Ahora sí. Decía que la genialidad al final tiene ese punto de locura, ¿no? Y de histrionismo y de ser un personaje raro. Ese es el inicio de la historia, ¿no? De la relación que al final vamos a encontrar, como bien comentaba, entre la pintura y el fútbol a través de Salvador Dalí. Sigue contándonos un poquito de esa relación primera de Dalí con el fútbol. Bueno, Dalí se fue a Madrid, dejó los guantes, partía con Lorca, con Buñuel, también con Samitier y también incluso con Ricardo Zamora, aunque no haya ninguna imagen, ¿no?, de Dalí lanzándose a parar un balón ni nada por el estilo, una pena, ¿no? Pero sí que existió esa relación entre el pintor ampurdanés y el fútbol hasta el extremo que en el año 77 el mítico equipo Santandreu, que se conoce como cuatribarrado, que la camiseta es muy característica, con fondo amarillo y cuatro franjas rojas representando la señera, pues está en una situación muy complicada. Y Dalí donó un cuadro a esta entidad, un cuadro titulado Gol, que es muy llamativo, ¿no? Representa una figura humana, antropomorfa, rematando a puerta y anotando un tanto ante una estirada inútil de un portero, y lo donó. De hecho, en el acto de presentación empezó a aplaudirse, porque se llevó a presentar el acto, ¿no? De hecho, lo recoge el Mundo Deportivo en las páginas. El 12 de octubre del 77 le dedicó la portada y toda una entrevista a Dalí, que acaba de ceder un cuadro al Santandreu, equipo que en ese momento estoy tirando de memoria, yo creo que estaba en segunda, pero vamos, estaba entre segunda y segunda división B, vamos, o tercera en esa época, ¿no? Entonces, él se levantó durante la presentación, se puso a aplaudir y empezó a decir: Cataluña acaba de meter un gol, ¿no? Y luego, pues, se puso a hablar, se puso a departir con los periodistas y concretamente con este señor, Ricard Machens, que fue el que firma la entrevista en el Mundo Deportivo. Y después claro, yo imagino que para un trabajador en los medios, entrevistar a Dalí tenía que ser una experiencia, ni buena ni mala. A mí me hubiera encantado, naturalmente, pues es una figura genial, ¿no? Por mucho que tenga, insisto, su luz y su sombra, era un tipo muy singular, ¿no? Bueno, pues se dijo que en esa obra tardó únicamente un día, porque Dalí dijo que tuvo una inspiración cósmica para hacerla, ¿no? Luego ya en esa entrevista, que insisto, pueden buscar, porque además la hemeroteca de Mundo Deportivo es de libre acceso, así que quien esté interesado lo puede buscar a través de hemeroteca.mundodeportivo.com, lo buscan allí, la fecha, la reitero, es el 12 de octubre del 77. Bueno, pues ya empiezan a hablar un poco de lo que fue Dalí como portero, que jugó en los Maristas, contó que se compró unos pantalones largos, unos guantes, para parecerse a Zamora, que era su ídolo en la infancia, y que él hacía hasta zamoranas, pero dijo que lo suyo es el arte, lo cósmico, ¿no? Y, y luego también hay un momento, bueno, delirante de estos suyos, que le preguntan a Dalí por Cruyff. Entonces, Cruyff responde: Cruyff, ¿quién es ese? Entonces el periodista le dice: el as holandés del Barcelona.
estamos en el año 77, ¿no? Cruyff estaba quizá ya no en su cima, pero era todavía una época en la que Cruyff era un jugador importantísimo a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues insiste, le dice el periodista, es el genio del mundial del fútbol actual. Y dice Dalí, algo así como yo en la pintura, dice el periodista, exacto. Y dice, pues sí, me parece haber oído hablar de él, incluso recordarlo de alguna fotografía. Le pregunta al periodista, ¿qué preferiría ser, Cruyff o Dalí? Entonces Dalí pregunta, ¿qué edad tiene ese hombre? Dice, unos 30 años. Y responde Dalí, pues bien quisiera tener la edad de él con el genio de Dalí. Así que bueno, ese era Dalí, ¿no? Que al final era un tipo singular en todos sus extremos, ¿no? Y bueno, pues en esa larga charla que tuvo con Masén, pues también le preguntan que qué le daría al fútbol Dalí y este dijo que restaría todo lo que tiene de política porque Dalí decía que era apolítico. Lo de Dalí apolítico, bueno, Correcto. más o menos, ¿no? Más o menos. Y la historia es que ese cuadro, si quieres hablamos ahora, también tuvo mucha historia. Pues sí, sí. La parte final de la entrevista, esta última que has dado, me parece realmente genial, realmente extraordinario, porque es, además de un, aparte de demostrar lo que este hombre se quería, que se quería muchísimo, Sí, eh, aparte de eso, de ese ingenio, de tener esa capacidad de salir por petenera y hacerlo bien, ¿no? Y quedar bien y quedar simpático. dicen que era el primer inventor del marketing. No, fuera de broma, o sea, era un tío que se vendía muy bien, vamos, hasta el extremo. Esto entra dentro de lo apócrifo, no se sabe, que decían que firmaba cuando le daban esto insisto, no se sabe si es cierto o no, creo, por lo menos hasta donde yo sé, no sé si es cierto o no, le daban las cuentas en los restaurantes y las firmaba por detrás. Claro, porque dice, bueno, a ver, cóbrame ahora, ¿no? Cóbrame la cuenta, porque ¿qué vale más? ¿Lo que he comido, lo que he bebido O lo que he o un firmado. autógrafo de Dalí? Claro. Entonces, pues decían que eso lo hacía Dalí. No se sabe si era cierto o no, pero bueno, eso contaban de él, ¿no? Es un tío que tenía... Un personaje espectacular. Empieza a contarnos la historia del cuadro. Bueno, pues la historia del cuadro es que ya nos vamos al año 2004 y aunque parezca raro, el Santandreu, que ya por entonces ha bajado bastante de aquellos años 70, sigue sobreviviendo. El mismo Sant Andreu es un equipo pues, muy tradicional, muy señero en Barcelona. Y entonces, pues ese Sant Andreu acusa a Joan Gaspar, al que fuera entonces en su época presidente del Barça, de haberse llevado ese cuadro. Y el expresidente culé se defendió diciendo que ese cuadro había desaparecido mucho tiempo y que cree o recordaba que fue en un tiempo en el que entraron varias veces a robar las oficinas del club. Claro, ese óleo acuarela, que mide 90 por 70 centímetros, está valorado unos 6 millones de pesetas en su época, y en su época también llegó a estar embargado por los propios jugadores del club porque se le debía una gran cantidad de dinero en fichas y sueldos, ¿no? No se sabe, ¿no? No se sabe. Sí que se sabe también que aparte de esa obra genial, hecha en un día por obra y gracia del Cosmos, para salvar al Sant Andreu, hay otras dos creaciones peloteras de Dalí, ¿no? Hay un cartel conmemorativo del 75 aniversario del Barça, que también es de esa fecha más o menos, del 74, y una obra que también fue destinada a la inauguración del nuevo estadio, del Nou Estadi municipal de la Unión Esportiva Figueres, que en el 86 había ascendido a segunda por primera vez y bueno, pues hicieron un mural, bueno, que la verdad es que no sé si ese mural existe, si seguirá existiendo o si habrá desaparecido, ¿no? Y bueno, pues esa es la historia de este cuadro, del que no se sabe lo que pasó, lo cual le da aún más misterio, más magia, ¿no? Y más placer contarla, porque toda historia cuyo final está abierto, pues da mucho que pensar, ¿no? Porque uno se imagina que al final pues, la tenga Gaspar en su salita de estar o en su váter, que es donde la tienen, donde la gente con dinero tiene los cuadros, o bien que realmente pues no se sabe, o se lo ha llevado unos cacos, pero que esa obra, hasta donde yo sé, o al menos cuando yo recopilé esta historia, pues no se sabía dónde andaba. Así que quién sabe dónde andará ese gol cósmico de Dalí que salvó en su día, eso también hay que decirlo, en teoría salvó un poco al Sant Andreu. Lo salvó de la extinción, de la desaparición, pero fíjate, porque me he metido rápidamente en una página que para mí es
la mejor para esta materia, B de fútbol. El San Andreu descendió en el año 77 de segunda a segunda B y jamás volvió a estar en la categoría de plata. Fíjate, ¿eh? Lo que son las cosas. El Salvador Dalí, que fue Salvador, que es el titular de la entrevista de Mundo Deportivo, Salvador de San Andreu, lo fue, pero al final el San Andreu, curiosamente, se quedó fuera de la categoría de plata ya para siempre. Un Tony, Santandreu, perdóname el sí. apunte, que siempre yo me acordaré por una eliminatoria de ascenso a Segunda División A, año no recuerdo, 94 o 94, con Ramón María Calderé, jugador internacional que jugaba entonces en el Santandreu, y un partido que jugaron contra el Lugo y que les arbitró Japón-Sevilla. Eh, las declaraciones que invito a los aficionados al fútbol que nos estén viendo a que busquen Japón-Sevilla, Santandreu, Ramón María Calderé, ¿no? Porque las declaraciones que hicieron se quedaron a gusto. La verdad que el partido fue un escándalo, ascendió al final el Lugo, es el año 92. Y bueno, pues que lo busquen porque fue muy singular también ese partido. Fue la vez que más cerca ha estado el Santandreu de volver a Segunda División, si mal no recuerdo. Pues habrá que buscarlo, habrá que buscarlo. Precisamente con Rafa, hoy hemos hablado también de cuadros robados. Empezamos con la Gioconda, hemos seguido después con otro robo famosísimo en el Museo Gardner de Boston. Hay que ver, del cuadro del gol cósmico no sabemos absolutamente nada entonces, ¿no? Nada, aparte de esas hipótesis, de esas especulaciones, quién sabe, ¿no? A saber, es que atendiendo incluso a la propia naturaleza del pintor, no sería tan extraño pensar que incluso el propio Dalí pues, lo hubiera recuperado, no se sabe, ¿no? Dalí decía que una frase que le dijo a Paloma Chamorro, la mítica mujer de los grandes pelos, presentadora de la Edad de Oro, ¿no? De ese programa mítico, le dijo que era muy mal pintor porque era demasiado inteligente para ser buen pintor y que para ser buen pintor hay que ser un poco bobo. Y que también decía que prefería hacer cuadros malos y vivir más tiempo. Hombre, poco no vivió porque la vida le fue generosa en los años que tuvo, ¿no? Y de hecho, es más, estuvo trabajando más o menos hasta el final de sus días, ¿no? Así que bueno, no se sabe qué fue de ese gol, no se sabe qué le pasó a ese cuadro de Dalí, que a mí particularmente me parece bonito, ¿no? Y que además es de agradecer, o ya mirándolo en perspectiva, ya totalmente en serio, que aunque, bueno, fuera dentro de su particular universo, un pintor universal como Dalí, pues le dedicara un ratito al fútbol, ¿no? Algo que, bueno, que otros pues no lo han hecho, ¿no? Y al final, bueno, pues ahí quedó esa historia del cuadro y demás de Dalí. Bueno, sin ir más lejos, Miró también pintó esa... A mí Miró me gusta menos que Dalí, cosas como son, lo voy a decir también, esto es opinión personal. Pero Miró también hizo varios, si mal no recuerdo, sellos y el logo de España 82, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, sí que ha habido más de un pintor relacionado de un modo o de otro con el fútbol, ¿no? En este caso, además, con el fútbol modesto, que tú y yo solemos Sí, sí, tirar. sí, 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 correcto, correcto. Quizá eso le dé más valor a esta historia, por lo menos para mí. Correcto. Tony, hablábamos de este tema, y Dalí es nuestro protagonista y, por decirlo de una forma, el embajador de la sección hoy, porque te comentaba, vamos a hablar de la locura esta. Eh, ¿por qué de repente la gente decide atacar, que gracias a Dios eh, las galerías saben de qué va la historia y tienen muy protegidos las obras, pero ¿a qué viene esto ahora de atacar la Gioconda, de atacar la Primavera, de atacar los girasoles de Van Gogh? Porque a mí es que me resulta ofensivo. Bueno, a ver, yo creo que en parte o en gran medida reside en dos motivos, ¿no? La primera, porque la gente cada vez se empieza a preguntar más por qué hacemos lo correcto, algo que antes no sucedía. Y bueno, eso puede llegar a ser peligroso, ¿no? Porque cuando se empieza a perder la lógica de decir hay cosas que se hacen no por nada, yo porque convives con más gente, ¿no? Cuando tú compartes espacios públicos con gente y llevas a cabo una serie de normas lógicas y cívicas de comportamiento, no te lo cuestionas, no te preguntas
por qué no tiro cosas al suelo, o por qué no le pego a un señor que me lo cruzo por la calle porque me parece feo o fea, ¿no? Entonces, son cosas que no se cuestionan. Sin embargo, cada vez hay más gente que se cuestiona esas cosas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, por la... A ver, no voy a culpar a las redes sociales porque las redes sociales no tienen culpa. Pero sí que el carácter del exhibicionismo y de lo instantáneo ayuda mucho a ese tipo de fenómenos, ¿no? Porque lo que antes podría quedar como una anécdota o como algo local o como algo que naturalmente si no existieran todas las redes sociales pues no habría pasado de 10 segundos en un telediario, si acaso, pues ahora se puede repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Entonces pues la gente encuentra en eso el eco para sus mensajes, que en algunos casos son muy absurdos, en otros absurdos, en otros delirantes, y en otros es que da igual, si es que en el fondo el mensaje se diluye. Y yo creo que por mucha razón que pudieran tener las mujeres que hicieron eso, como cualquiera que haga ese tipo de actos, pues la pierden, incluso se vuelve en su contra. Pues yo creo que nadie va a respaldar en el fondo ese tipo de actos ni de acciones. Nadie, me refiero, nadie que tenga algún tipo de criterio, ¿no? Porque, bueno, en este caso, como habéis comentado, no supone ninguna afectación ni para el cuadro ni para el museo en sí, pero está claro que es un episodio que perturba porque nos hace sentirnos muy vulnerables, porque no todos los cuadros del mundo están así de protegidos, porque quién sabe, ¿no? Lo que puede pasar en cualquier momento y porque si hablamos de que, o si nos preciamos en Occidente de proteger ese tipo de convenciones y de proteger ese tipo de exhibiciones de belleza del ser humano, a diferencia de esos, por ejemplo, los budas de Mamillán que los talibanes destrozaron en su día, si nos preciamos de eso precisamente, no ensuciemos nuestra propia reputación eurocentrista con este tipo de actos, ¿no? No se puede perder la referencia de lo que somos, de lo que hemos tardado muchos siglos en conquistar y al final pues tenemos que intentar que esto no se repita y para eso, pues bueno, quizás en gran medida los principales culpables somos los que, incluso aunque parezca raro, los que criticamos este tipo de sucesos porque le damos la importancia que realmente no tendría, ¿no? Pero bueno, es humano también. O sea, tú ves un acto así y te sale del alma escribir un tuit o escribir o comentarlo o compartirlo por redes sociales, en fin, es lo que tiene estos tiempos, ¿no? Pero bueno, Yo que soy esperemos que Tony, no se yo que soy reproduzca. Tony de los que piensan que nosotros, quiero que se me entienda esto que voy a decir, ¿no? Las personas somos importantes, pero no somos más importantes que lo que vamos legando, si lo que legamos es bueno. Quiero decir con esto, la mezquita lleva existiendo más de 1000 años y en más de 1000 años, ¿cuántas personas habrán pasado por el mundo, ¿no? Es decir, nosotros un día dejaremos de estar aquí y si no acabamos con la sexta extinción, que parece que vamos encaminados a ello, lo que va a quedar y lo que va a perdurar es lo hermoso del ser humano, ¿no? Que es el arte, es el patrimonio, la cultura, la pintura, el cine. Entonces yo cada vez que se ataca eso, pues me enciendo. Ha dicho dos cosas con las que me quedo. Una es que, que probablemente ese tipo de acciones provocan más daño a la idea que se pretende que al revés, ¿no? Porque yo creo en el cambio climático, pero si no lo creyera, tendría ya un argumento para seguir atacando ese tema, ¿no? Y la otra cosa que has dicho, pues, era sobre los Budas de Bamiyan, que yo es una cosa que es una espina que tengo clavada, porque los vimos echarlos abajo mientras la comunidad internacional no hacía absolutamente nada, igual que sucedió, por ejemplo, con la ciudad de Palmira, ¿no? En Siria, que es En serio. otro magno destrozo, ¿no? Entonces es doloroso. Nuestro legado, nuestra inmortalidad, para los creyentes, la inmortalidad está en el más allá. Para todos, nuestra inmortalidad está en lo que legamos. Y se puede legar cualquiera, ¿eh? Cualquiera puede llegar a ser inmortal para una sola persona. Y si eres inmortal para una persona, ya lo eres. Entonces, bueno, lo que tú vas legando a la gente, lo que vas legando a lo que te rodea, lo que vas legando a tus seres queridos y a tus seres menos queridos, es al final lo que vas a dejar cuando ya no estés. Entonces, bueno, si nos empeñamos en destrozar o ensuciar o dejar lo que hemos legado, pues vamos por mal camino, desde luego. Por supuesto. Pues Tony, ha hablado de inmortalidad. Salvador Dalí fue
es inmortal porque ha dejado ese legado. Mencionaba un cuadro en el artículo y lo voy a mencionar yo aquí porque me parece una maravilla ponerle ese título a una obra pictórica, que es el Gran Masturbador, ¿no? Que además es un cuadro surrealista ya al máximo, ¿no? Es inmortal y además fue Salvador, como su propio nombre, para el San Andreu. Muchísimas gracias, Tony, por acercarnos una semana más una historia peculiar y por darnos también ese pellizquito de reflexiones para que también podamos ir analizando determinadas circunstancias, que, como en este caso la absurdez de tratar de ensuciar una obra de arte para no sé muy bien qué. Un placer, Lo dicho, como Tony, siempre, Rafa. muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Una mentira 1000 veces repetida se convierte en verdad. Es una frase atribuida a Joseph Goebbels, nada más y nada menos que el ministro de Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich, dicho de otra forma, de la Alemania nazi. Ilustración pública. Eso nos lleva un poco a 1984, de George Orwell, magnífica novela. Propaganda, sobre todo. Lo cierto es que, hiciera o no hiciera esta afirmación, Goebbels sabía perfectamente conocía perfectamente los resortes para engañar a la población alemana. En eso consiste la propaganda política, y la ideológica, y la religiosa, incluso la económica. En vender como algo cierto un hecho, una circunstancia que no lo es. Convertir una mentira en verdad. ¿Por qué empiezo con Joseph Goebbels y esta reflexión sobre su frase? No sabemos si realmente la llegó a pronunciar o no. Porque vivimos en un momento en el que la democracia se ha convertido en una bulocracia. La democracia del bulo. Donde lo que menos importa es la verdad. Donde lo que menos importa son los hechos ciertos, reales. Donde lo que menos importa son las personas. Y no hace falta repetirlo 1000 veces. Con una es suficiente. Ejemplos, tenemos uno muy reciente, cuando varios medios de comunicación españoles publicaron que la Unión Europea había congelado o iba a congelar, según el medio en el que se leyera, los fondos europeos a España. Ese mismo día, desde la Unión Europea, desde Bruselas, se desmintió. No existe congelación y no existe, y esto es quizá lo más importante, riesgo de que esos fondos europeos no los vaya a seguir recibiendo España. Porque, para disgusto de algunos, que prefieren que el país vaya mal para que a ellos les vaya electoralmente bien, España ha cumplido con todos los hitos marcados por la Unión Europea para seguir recibiendo esos fondos europeos. Lo cierto es que ese día Isabel Díaz Ayuso,
presidenta de la Comunidad de Madrid, adalid, autoproclamada de la libertad, compartió en redes sociales con un mensaje pirómano, como todo lo que ella suele hacer, con un afán de prender fuego a la sociedad, esta noticia. El bulo se extendió. El bulo se convirtió en verdad, en realidad. Igual que sucedió cuando determinado medio de comunicación, por llamarlo de alguna forma, publicó que unos menores extranjeros no acompañados, menas esos a los que Vox ha perseguido y persigue, atacaron por motivos religiosos a una hermandad en Semana Santa, en Granada. Bueno, pues resulta que la propia hermandad y la policía de la ciudad dejaron claro que eso no era un hecho cierto, que en un centro de menores los chiquillos estaban jugando con piedras y lanzaron alguna hacia el exterior, pero ni eran islamistas, yihadistas, ni nada por el estilo. Da igual, no importó. Vox continuó con la mentira, porque Vox se alimenta de la falsedad, como a la hora de decir que todos los delitos, y si no el 90%, que se cometen en España los cometen inmigrantes. Eso no es verdad. Los datos sobre delincuencia, sobre criminalidad, están disponibles para todo aquel que los quiera ver. No es cierto. Pero hay muchísima gente que lo cree y que por eso se suma al España primero, una especie de América primero de Donald Trump. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde se encamina el mundo y sobre todo la sociedad europea, que tan inflado tiene el pecho por ser la panacea continental, intercontinental, de este planeta que estamos destruyendo cada vez más rápidamente, de la libertad, de los derechos humanos, de la democracia, como la que tienen en Italia, donde ha ganado la ultraderecha, con mensajes de odio, como los que tienen en Hungría, con Víctor Orbán, o en Polonia, como los que mantiene Vox, o como los que propugna de tapadillo Isabel Díaz Ayuso, que pertenece al Partido Popular, un partido necesario para España. Lo digo así, a pesar de que no simpatizo en absoluto con esa formación y de que tiene un recorrido con más sombras que luces en la historia reciente de este país. El bulo y la democracia. La verdad ha dejado de importar. Lo que interesa es lo que genera una corriente de pensamiento poco culturalizada, ignorante, pero potente. ¿Es mentira esto que estamos contando? ¿A quién le importa? Como decía Olvido Gara, Alaska. ¿A quién le importa?
lo que yo diga, a quién le importa lo que yo haga. Algo que facilitan también las redes sociales. ¿Hacia dónde vamos? Hacia ese estado, globalmente hablando, en este caso, en el que una mentira 1000 veces repetida se convierte en verdad, sin necesidad, insisto, de repetirla 1000 veces. Pues si vamos hacia ello, estamos muy cerca. Porque hoy en día, al menos en España, vivimos, por norma general, en una burocracia. Y los medios y los periodistas somos altamente responsables de que esto sea así. Bienvenidos a la neolengua, a la neoverdad, sobre las que escribió ficticia pero acertadamente George Orwell. Bienvenidos a la burocracia. Sed felices y procurad que los demás también lo sean.